8:46 de la mañana, Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía alrededor de los datos de China que conocimos en el fin de semana? La rueda de prensa que también hemos visto, ¿es suficiente para calmar el mercado o necesitamos más conocimiento del plan? Bueno, la rueda de prensa que dio en el fin de semana el ministro de Economía chino decepcionó al mercado, se ha visto esta mañana, aunque finalmente el índice SESEC y el CSI 300 han terminado con subidas, pero la reacción fue muy tibia y ha habido sus altibajos, ¿no? Hong Kong ha caído un poco, pero a primera hora de la mañana caía prácticamente un 2%. A ver, la falta de concreción en las medidas que quiere anunciar el gobierno chino y que no acaba de anunciar en cuanto a cantidades precisas de apoyo al sector inmobiliario, de emisión de deuda pública, etcétera, pues es lo que tenía hoy a la bolsa un poco dubitativa tras las subidas tan fuertes de las últimas 2 semanas, ¿no? Por otra parte, pues es evidente que el modelo chino ha llegado un poco a su final, el modelo chino de crecimiento, y salvo milagro, pues van a tener que hacer cambios muy importantes. Lo complicado es que parte de esos cambios políticamente pues no son aceptables para la estructura política actual de China. El cambio fundamental es aumentar el consumo privado y el consumo de las familias, y eso exige pues ceder gran parte de ese poder adquisitivo a esas familias, exige controlar la deuda pública de los estados, de los diferentes estados, de las diferentes regiones chinas, que están pues prácticamente quebrados porque basaron mucho sus ingresos en el crecimiento del sector inmobiliario, y el sector inmobiliario de conjunto en China pues está prácticamente quebrado desde hace 2 años y necesitado de una reestructuración, necesitado de un plan de soporte, un plan de rescate, etcétera. Muchos problemas que se le acumulan ahora al gobierno chino y que finalmente están produciendo un ralentizamiento económico y la dificultad de cumplir los objetivos de este año de crecimiento. Hay plan en China, no está tan claro que haya un plan en Europa, aunque tenemos el plan Draghi. ¿Cree que, como dice Enrico Letta en una entrevista esta mañana en El País, que Europa se pone rápido a ello, o dice Enrico Letta, que va a quedar Europa como una colonia de China o de Estados Unidos? ¿Cree que si no llega rápido un plan, la situación económica de Europa va a ser de estar supeditada a China o a Estados Unidos en un futuro? Bueno, tal y como van las cosas, aunque ese es un pronóstico excesivamente catastrofista y extremista, pero sí es bueno que alguien lo haga, porque en realidad Europa está sin rumbo, ¿no? Tomó su rumbo con el comienzo, la implantación del euro. Se reajustó o se redireccionó bien gracias a Draghi en el Banco Central Europeo, pero desde entonces todo lo que proviene de Europa, todo lo que proviene de Bruselas es burocracia, leyes y más leyes, y pocas facilidades para hacer lo que hacen en China o hacen en Estados Unidos, que es poner al sector privado incentivos para crecer, incentivos para que nazcan empresas innovadoras, o que si nacen pues no se vayan de Europa por el ambiente legislativo un poco hostil o bastante hostil que terminan teniendo siempre en Europa. Pero como no tiene remedio a corto plazo, y como el plan de Draghi, a pesar de la credibilidad que tiene Draghi, pues es casi un viva Cartagena, porque Europa no está siendo capaz de absorber los 750.000 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia, y dedicarlos a inversiones productivas, a pesar de que iban a ser a lo largo de varios años, como para creer que puede absorber de forma productiva 1 billón de euros al año, que es lo que proponía Draghi para una serie sucesiva de años. Entonces, la solución está complicada, pero bueno, la crisis que hay en China en estos momentos hará que ese proceso de sumisión a China se retrase, y hará por lo tanto que Europa tenga algo más de margen y de capacidad de reacción. Y en cuanto a Estados Unidos, pues es claro que tecnológicamente sigue siendo el líder mundial y lo va a seguir siendo, a pesar de que China intenta pisarle los talones.
¿También más allá de 2035, Juan Ignacio? A ver, el de 2035, ¿qué referencia es? Digo, también más allá de un sorpaso económico por la mitad de la década de los 30, ¿podrá aguantar Estados Unidos? Sí, vamos, eso, a ver, lo importante es el PIB per cápita, ¿no? China con 1.200 millones de habitantes, pues es evidente que a poco que crezca su PIB per cápita, pues va a superar a Estados Unidos antes o después. Pero naturalmente con una población mayor, pues es normal tener un PIB más alto sin que eso necesariamente signifique que económicamente le va a tomar la delantera en los aspectos en los que Estados Unidos la tiene ahora, porque es fundamental que el PIB per cápita en China crezca. Es lo mismo que estaba diciendo antes, con otras palabras, que aumente el consumo privado y que, por lo tanto, en vez de un modelo basado en la inversión y sobre todo inversión improductiva, como ha sido a lo largo de muchos de los últimos años, pues se exige cambiarlo radicalmente. O sea, China se ha encontrado ya como en un callejón sin salida, porque ha seguido hasta ahora el mismo modelo que ha seguido todo el mundo para salir del subdesarrollo. Es el mismo que siguió España, es el mismo que ha seguido prácticamente todo el mundo y que es imitación del que los líderes del desarrollo siguieron previamente, ¿no? Eso parece que ha llegado a su final y China tiene que hacer cambios fundamentales y por lo tanto esos cambios no se pueden hacer sin crisis política. Solo una cuestión más. ¿Te preocupa, Juan Ignacio, la situación de Oriente Medio, lo que pueda pasar con el petróleo cuando finalmente ataque Israel a Irán y si hay consecuencias en el entorno petrolífero? Pues hace un año que en las entrevistas justo después del ataque de Hamas a Israel me hicieron, yo comentaba ante la expectativa y el temor de una guerra generalizada, comenté que no iba a haber guerra generalizada, por ahora eso se ha cumplido, que el precio del petróleo apenas iba a haber influido por esa situación y que a ninguno de los países de la zona le interesa meterse en guerras porque tienen sus propios problemas. Ni siquiera a Irán le interesa meterse en una guerra directa y la relación que está teniendo hasta ahora es casi para cubrir el expediente. O sea, Irán se está comprometiendo, financiando y dando apoyo a las guerrillas tipo Hezbollah o Hamas, ¿no? Pero no con una implicación directa, porque todavía por Irán caminan, bueno, se ven pues los restos de la guerra con Irak, con lisiados de todo tipo. No está Irán en condiciones de una guerra abierta y ninguno de los otros países de la zona la quiere tampoco. De ahí que yo crea que simplemente vamos a asistir a episodios parecidos a los que hemos vivido últimamente, pero no más. Bueno, no se puede descartar 100% que eso pueda ocurrir, pero la probabilidad la veo muy, muy pequeña. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo. Buen día, buena semana, buen negocio, Juan Ignacio. Igualmente, gracias. 8:54 de la mañana, última hora en